En nuestra siguiente intervención tenemos el gusto de contar con Luis Bausela, representante de Duro Felguera. Es interesante ver en los proyectos de hidrógeno en los que nos estamos enfrentando que en muchos casos estamos hablando de proyectos de varios cientos de megavatios. Varios cientos de megavatios suponen varios cientos de millones de euros. Para ejecutar esta cantidad de proyectos de varios cientos de millones de euros cada uno, en el tiempo en el que se está planteando con un horizonte temporal pues tan exigente, pues evidentemente se van a necesitar compañías con una gran experiencia en la ejecución de grandes proyectos industriales, en la integración de nuevos procesos y en el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Asturias, y en particular Duro Felguera, tiene una gran tradición y una gran experiencia en el desarrollo de grandes proyectos energéticos y grandes proyectos industriales en formato llave en mano, en formato EPC, y nos gustaría pues contar con la opinión, contar con el punto de vista de alguien como Duro Felguera en este nuevo horizonte con estos nuevos proyectos de hidrógeno, que al igual que lo que sucedía con el mundo del metal, con lo que nos comentaba el señor Julio de IDESA, pues aparecerá un montón de oportunidades de negocio que a buen seguro pues tanto Duro Felguera como compañías del mismo sector, del mismo perfil, pues serán capaces a aprovecharlo para generar riqueza y traer riqueza a Asturias, como durante tantas décadas ha hecho Duro Felguera con todos los sectores por los que ha pasado. Entonces, como anticipaba, pues tenemos el gusto de contar con Luis Bausela, de Duro Felguera, que es ingeniero industrial por la Escuela de Gijón. Ha pasado en el entorno de 20 años en Tecnia Ingenieros, de los cuales 12 con el cargo de director técnico, y en el 2016 se incorpora a Duro Felguera, donde ha desarrollado su actividad en el área comercial y de desarrollo de negocio, y se ocupa desde el año 2019 de desarrollo de negocio de nuevos proyectos asociados a la descarbonización de la empresa con la nueva marca Duro Felguera GreenTech, ¿vale?, en la que se encuentran pues los desarrollos de proyectos de hidrógeno verde. Y sin más, pues te doy la palabra. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, asistentes, Tresca, por haber organizado estas jornadas, autoridades. Vamos a intentar dar una versión, un punto de vista desde la visión de la empresa industrial asturiana, empresa sobre todo de ingeniería y construcción industrial, donde el mundo de la descarbonización creemos que abre un abanico de oportunidades muy interesantes. Algunas de ellas son evidentes, pero vamos a intentar explorar también algunas que no lo son tanto, ¿no? Y eso es donde queremos mostrar por qué realmente empresas como Duro Felguera, que llevan más de 160 años en el mercado y que ha ido cambiando su rumbo, ajustando su rumbo, adaptándose a los cambios de los tiempos, una oportunidad como esta de transición es muy interesante y es una oportunidad de desarrollo para la empresa de este tipo. Vamos a intentar explicar brevemente qué es Duro Felguera GreenTech. Posiblemente muchos de ustedes ya conocen a Duro Felguera como empresa de ingeniería y construcción, fabricante de bienes de equipo, operación y mantenimiento en general. Duro Felguera GreenTech es una nueva línea, una nueva entidad que se ha constituido 100% Duro Felguera, donde se han aglutinado todos los trabajos asociados a la descarbonización. En general, en realidad, energías renovables, construcción, instalación, operación de energías renovables y también nuevos negocios asociados a la descarbonización. Muchos de ellos ya se venían haciendo, ¿no? Porque al final el hidrógeno no es nuevo para Duro Felguera. Duro Felguera se ha estado trabajando con el hidrógeno, llevamos más de 40 años trabajando con hidrógeno. Hemos hecho almacenamientos, no es que vayamos a hacer almacenamientos, es que ya los hemos hecho. Hemos hecho almacenamientos ya en el año 1988. Se hicieron almacenamientos de hidrógeno en esfera por Duro Felguera. Hemos instalado electrolizadores, bueno, veremos un poco más en detalle. Duro Felguera al final hace ingeniería, hace compras, hace construcción, hace puesta en marcha, hace mantenimiento y también operación durante los primeros años y, bueno, en casos también especiales como donde se alarga ese servicio, ¿no?
La experiencia de Durofolguera ha instalado más de 25 gigavatios de plantas industriales de producción de energía. Eso es un referente. Pocas empresas pueden decir que han ejecutado ese volumen de proyectos energéticos. Dentro de la línea de Durofolguera GreenTech hemos agrupado, como decía, plantas fotovoltaicas y termosolares, parques eólicos, ejecución de parques eólicos. También es una vertiente que posiblemente no se conoce demasiado de Durofolguera. Durofolguera está operando y manteniendo parques eólicos, ha montado parques eólicos, biogás y biofuels, ha estado involucrado en varios proyectos de biogás y biofuels. En hidráulica hemos instalado turbinas, hacemos la tubería forzada y también hemos instalado turbinas o tenemos experiencia en instalación de turbinas, básicamente, dentro de lo que es hidráulica, lo cual también supone una oportunidad en los proyectos de bombeo, oportunidad de fabricación para parques eólicos offshore, almacenamiento de energía, bueno, orientados también al tema de sales fundidas, baterías, comprimido adiabático, también la biomasa, donde llevamos muchos años trabajando, con las plantas de biomasa, geotérmica, valorización energética y hidrógeno verde. Todas estas actividades orientadas al ámbito verde, que de alguna manera ya llevaba ejecutando parcialmente Durofolguera, o de alguna manera no ya en lo que es el hidrógeno verde, sino muchas veces en el hidrógeno gris, que era lo que había en cada momento. Todo eso lo hemos aglutinado dentro de ese paraguas de Durofolguera GreenTech, aprovechando la experiencia de la empresa e intentando potenciar y adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos cambios tecnológicos y en plena, vamos a decir, alineamiento o contacto con todas las nuevas tecnologías. Vamos a ver, intentaré ser breve. Yo me centraría, creo que es muy interesante este gráfico, porque he intentado resumir en una sola hoja de toda la cadena del hidrógeno o de todas las opciones que tiene hidrógeno, las que pueden tener más interés o las que pueden ser de mayor importancia. He querido resaltar los puntos que pueden tener especial interés para empresas de ingeniería y construcción en el ámbito industrial. Por una parte, obviamente, la generación renovable. No podemos hablar de hidrógeno renovable o de hidrógeno verde sin hablar de la necesidad de hacer esa instalación de energías renovables que se necesitan para esa producción. Eso es una oportunidad. El despliegue del hidrógeno verde lleva asociado, obviamente, toda esa instalación renovable necesaria para producirlo. Obviamente, hay una parte también en la necesidad del agua, que muchas veces nos olvidamos que cuando hacemos el hidrógeno con electrólisis necesitamos agua. El agua es un recurso que ahora mismo es muy importante, hay que conservar, hay que mantener y hay que intentar reutilizar en la mayor medida posible. Y tenemos en el centro lo que sería una planta de producción de hidrógeno renovable. Veremos luego, ese tamaño de planta, para que os hagáis una idea, es una planta de 20 megas de producción de electrólisis. Entonces, ahí es un tema que yo creo que es importante resaltar, porque la imagen que tenemos, yo creo que le falta un poco la idea de escala, ¿no? De cuando vamos cambiando el tamaño del electrolizador, pasamos del concepto contenedor, concepto planta, y cuando estamos hablando de 100 megas, yo creo que se pierde un poco la perspectiva de que es una planta de 100 megas de electrólisis, porque muchas veces se nos queda la mente en el contenedor. Y creo que es importante, para que tengamos una referencia de idea, esa que estamos viendo en la pantalla es una planta tipo de 20 megas, ¿no? Solo de producción, sin tener todos los auxiliares. Estamos diciendo compresión, almacenamiento y luego todo lo que sea despacho, bueno, todo lo que venga detrás, ¿no? Dentro de ese, lo vemos que está en el centro. Obviamente esas plantas tienen que tener un almacenamientos de baja presión para poder luego unos almacenamientos de alta presión, obviamente como buffer, como almacenamiento, cualquier planta de ellas lo necesita y obviamente desde esa planta se puede alimentar, especialmente el interés que puede tener para una empresa de ingeniería y construcción de nuestro tipo es más orientado si hablamos de movilidad, pues orientado a pesado, ¿no? Estamos hablando de ferrocarril, camión y autobús, cuando ya, digamos, son instalaciones que ya no se quedan en un mero despacho, digamos, local, sino que ya son instalaciones industriales importantes, como por ejemplo tendremos también el caso que seguramente nos presentará Tresca, que están trabajando
una planta en Madrid, ¿no? de generación y despacho, y que bueno, ya es una instalación industrial en sí misma, ya no estamos hablando de cosas menores, ¿no? De cosas de contenedor, ¿no? Obviamente, el otro punto que nos va a importar mucho y vamos a poner un poco más de atención es la transformación. El hidrógeno como vector energético se puede usar por sí solo, obviamente, pero, y obviamente contaremos que por sí solo tiene muchas utilidades, o puramente como vector energético, pero debido a la ligereza, vamos a decir, o el volumen que ocupa el hidrógeno, en muchas ocasiones, cuando se requiere transporte o transporte, exportación o incluso algún tipo de transporte que por densidad no es fácil meter el hidrógeno o usar el hidrógeno, pues vamos a tener que recurrir a transformaciones. Entonces, dentro de esas transformaciones es una oportunidad, cualquier transformación es una planta industrial en sí misma y obviamente tenemos transformaciones, una que apuesta muy fuerte porque ya no solo es para su uso como fertilizante, sino también como posible combustible y también como vector energético de transporte, es el amoníaco. Dentro del amoníaco hay una oportunidad muy importante y obviamente esa transformación al amoníaco es una oportunidad en sí misma, ¿no? Obviamente hay otras soluciones como líquidos orgánicos o el poder generar biocombustibles, bueno, pues combinándolo con otras opciones como el CO2, que al final no que dejen de ser todo transformaciones industriales que van a ser necesarias para un mundo descarbonizado, ¿no? Esa es la visión que tenemos. Obviamente está la opción para poder facilitar el transporte y también para el almacenamiento a gran escala de disponer del hidrógeno líquido. El hidrógeno líquido hasta ahora no lo estamos viendo demasiado en los proyectos porque obviamente los proyectos van cogiendo escala. A escalas limitadas, obviamente, la solución más sencilla es gas o gas comprimido, pero obviamente cuando empecemos a hablar de volúmenes importantes y si realmente se llega a los despliegues que se prevén, el hidrógeno líquido va a ser necesario como opción de almacenamiento y transporte. Y obviamente el hidrógeno como tal, como vector, dentro de lo que es la industria, tiene múltiples oportunidades. Recientemente se anunciaron la acería verde, los primeros proyectos de prueba, ¿no? en Asturias de la acería verde, o el hecho de que las centrales, como nos decía por parte de EDP, José Manuel, de poder ir incorporando el hidrógeno a esas centrales, lo cual se requiere una transformación de la misma, o el cambio que se prevé en las refinerías y todos los proyectos, y realmente en toda la industria, porque en un mundo descarbonizado la tendencia es a usar como en todo lo que no pueda ser usado puramente la parte eléctrica, pues tener que complementarlo con algún vector descarbonizado como puede ser el hidrógeno, y no hay muchas más alternativas. Sí, evidentemente tenemos que prescindir del gas natural en un futuro. Vamos a ir paso por paso viendo nos quedamos en la parte central, lo que son las plantas de electrólisis, ¿no? Claro, obviamente, lo que hemos visto hasta ahora, mayormente, son plantas contenerizadas. Empezamos ahora a ver alguna planta un poquito mayor, estamos hablando de 20 megas. La planta de Iberdrola, que se está construyendo en Puertollano, y la mayor planta de producción de hidrógeno renovable que hay en el mundo, ahora mismo instalada, es de 20 megavatios. O sea, estamos hablando todos de cientos de gigas, pero la realidad es que la planta más grande instalada, que es una de 20 megavatios en Canadá y otra de 20 megavatios en Japón, y ahora Iberdrola, que la está construyendo de 20 megavatios en España, son de 20 megavatios. Sin embargo, nos llenamos la boca diciendo de 100, 200, 300, 500, 1000 megavatios. Bueno, pues lo que queremos ver es que cuando pasamos de esa escala, ya en 20 empieza a ser tamaño industrial, ya tiene un tamaño industrial, pero cuando nos vamos a 100 es una industria en sí misma. O sea, realmente es un centro de producción pues tan importante como puede ser una central de ciclo combinado bueno, es un cambio de tecnología, pero realmente son plantas de generación de cierta magnitud, ¿no? Es por lo que queremos trasladar aquí, ¿no? Hasta 20 nos podemos apañar con soluciones muy simples, a partir de 20 ya no, ya tenemos que ir a lo que sería una industria en sí misma. Obviamente, cuando estamos en soluciones paquetizadas, los fabricantes de electrolizadores intentan dar el servicio completo en sí mismo, con un contenedor que lleve todo,
Pero obviamente cuando vas cambiando de escala, el fabricante de electrolizadores básicamente te da lo que es el BOP del stack, que es básicamente, pues dentro de esa plantita que tenemos ahí representada, pues cada modulito azul, digamos que ahí están representados 4 módulos de 5 megas, pues te da ese modulito. Pero le falta todo lo demás, le falta todo lo que es la parte eléctrica, le falta todo lo que es la refrigeración, protección contra incendios, le falta el control y lo que es la construcción en sí misma, ¿no? Y todo eso centrándonos en lo que es la pura planta de producción, ¿no? Si además nos vamos un poquito más allá y nos metemos en el almacenamiento, la compresión, las tuberías de interconexión, inyección en red en su caso, pues al final es un centro productivo en toda regla, ¿no? Y es ahí donde vemos una oportunidad clara para empresas con experiencia en lo que es la ingeniería de construcción. Si nos volvemos atrás, hay una parte muy importante que no mencioné, pero que hay que resaltar, ¿no? Que es lo que está rodeado en discontinuo, ¿no? Que es las labores que hace una empresa de ingeniería de construcción. Digamos que tenemos ingeniería, ejecutamos, compramos los equipos, hacemos el mantenimiento de operación. Y esos servicios se aplican tanto a las plantas de generación de energía renovable, como a las plantas de tratamiento de agua, como a los procesos productivos de electrólisis, como a las transformaciones, ¿no? a los centros de transformación, a los centros donde se hace esa transformación del hidrógeno en otros vectores, así como lo que son la industria puramente, ¿no? Si nos vamos un poquito más allá, hablar de Duro Felguera, las expectativas de crecimiento son muy importantes, los 40 gigas que estamos hablando del Green Deal, que está previsto para 2030 en Europa, que bueno, en realidad se habla del 2 por 40, ¿no? Se habla de 40 en Europa y otros 40 también que se prevé en el norte de África, ¿no? En realidad estaríamos hablando de 80 gigas, el 2 por 40. Los objetivos de España son muy importantes, hay un importante pipeline de proyectos de generación, lo cual supone una oportunidad realmente para empresas de este tipo. Es decir, que empresas como Duro Felguera llevamos ya años instalando no solo almacenamiento, sino también electrolizadores y sistemas de hidrógeno. Muchos de los proyectos que hemos instalado de generación eléctrica conllevan un sistema de refrigeración por hidrógeno y bueno, es algo habitual, es una parte de los sistemas que normalmente desarrollamos dentro de nuestros labores y es algo que llevamos muchos años haciendo. Lo que pasa es que, bueno, que queremos dar visibilidad ahora porque es algo que de alguna manera pasa mayormente desapercibido, ¿no? Y también electrolizadores. En algunas plantas de generación eléctrica, ciclos combinados que están en sitios remotos, donde no está garantizado el suministro de hidrógeno vía camión o vía otro servicio regular, pues estamos hablando de países que no tienen esa regularidad en el suministro, pues también hemos instalado electrolizadores. Recientemente todavía, 2017-2018, se instalaron electrolizadores para hacer esa producción de ese hidrógeno. Obviamente no era renovable porque se estaba instalado a red y realmente estábamos produciendo a partir de red, pero bueno, empresas como Duro Felguera ha instalado, ha comprado, ha instalado y ha puesto en servicio electrolizadores y sistemas de hidrógeno, es parte de su bagaje industrial, ¿no? Hablaremos también de otros puntos de vista, ¿no? También Duro Felguera, también con ánimo de participar en este mundo descarbonizado y quiere aportar su granito de arena y quiere estar en proyectos, básicamente no estamos hablando de proyectos del tamaño que pudieran tener a uno como el que plantea las utilities, como nuestro compañero de EDP que nos plantea, son trabajos más modestos, pero bueno, donde estamos intentando casar, donde nuestros proyectos casan la generación y el uso, proyectos que un poco intentan cerrar el círculo, proyectos en los que estamos planteando la reutilización de agua de mina, integración con geotermia, bueno, soluciones innovadoras, son proyectos bandera, que un poco lo que queremos es demostrar que se pueden hacer en zonas de transición y como primera fase de alguno de estos proyectos pues está el hecho de que hemos puesto en servicio recientemente, hemos estado funcionando desde abril un autobús de hidrógeno aquí en la ciudad de Oviedo. Ha sido el primero que se ha instalado en España, que ha estado
línea regular, ¿no? En la que el público ha podido montar un autobús de hidrógeno y ha podido trasladar sus experiencias. También resaltar que la experiencia nos ha servido para ver realmente cuáles son los consumos reales de ese tipo de vehículos y poder ajustar todos los números de los proyectos, y también por el hecho de plantear, digamos, estamos planteando un proyecto a mayor escala, obviamente, y esto es una primera fase demostrativa, y en estos proyectos estamos juntos, Duro Felguera Agentec, UNOSA, Nortegas y ALSA, y bueno, llevan también su inyección red, bueno, llevan una combinación de soluciones técnicas que pretenden ser una muestra de las capacidades que se pueden hacer dentro de una planta de hidrógeno. Almacenamiento. Dentro del almacenamiento, bueno, como nos ha acompañado también, nos ha comentado previamente nuestro compañero de Julio de IDESA, Duro Felguera lleva muchos años haciendo, es un fabricante de bienes de equipo, lleva muchos años fabricando. Como comentaba, ya Duro Felguera ha instalado almacenamientos de hidrógeno ya desde el siglo pasado, estamos hablando de los años 90 prácticamente, y tiene capacidad de construcción de grandes almacenamientos y obviamente es una oportunidad. No solo gas, estamos hablando también que en comprimido, ¿no? Duro Felguera es un referente en la construcción de esferas, ha hecho prácticamente las esferas mayores de Europa, y es un referente en la construcción de esferas, y obviamente es una oportunidad que se nos antoja la necesidad de ese almacenamiento del hidrógeno, tanto en soluciones, vamos a decir, bules o almacenamientos o lo que es en esfera. Nos vamos ahora a la parte que habíamos comentado previamente de transformación. Una parte que vemos muy interesante y que se nos abre un mundo de oportunidades para empresas de ingeniería y construcción del tipo de que es Duro Felguera, es en el ámbito de la producción de amoníaco. En el ámbito de la producción de amoníaco tampoco es nuevo para Duro Felguera. Llevamos muchos años involucrados en la planta de producción de amoníaco, tanto ejecutando convertidores como lo que es almacenamientos. Hay un tanque de amoníaco que hemos ejecutado en Turkmenistán, o la mayor esfera de Europa de amoníaco, que estamos hablando de 10.000 metros cúbicos, quiero recordar, más o menos. Es una macroesfera. Obviamente es una oportunidad porque realmente se están planteando muchos proyectos, tanto de revamp de plantas existentes para convertirlas en amoníaco verde, como grandes proyectos de plantas de producción de amoníaco tamaños mareantes. Cuando estamos hablando de mareantes, se están planteando varios proyectos por encima del giga, ¿no? Que, bueno, veremos a ver cómo se van desarrollando y en qué fases, pero desde luego es una oportunidad, ¿no? Todos esos proyectos. No solo en lo que es los almacenamientos o los reactores, sino también como ejecutor de lo que es la planta industrial en sí misma, ¿no? De lo cual se abre una auténtica ventana de oportunidad para empresas como nosotros, ¿no? Obviamente, el hidrógeno. Otro tipo de transformación, bueno, tenemos el ejemplo de la planta que está haciendo o proyectando Repsol en Petronor, de conversión, de producción de biocombustibles a partir de una captura de CO2, obviamente con hidrógeno, en este caso, a través de los procesos Fischer-Tropsch. Bueno, hay varias vías a las que se puede llegar, producción de biocombustibles. Obviamente, para llegar a que todo funcione con los productos que estamos hablando, los vectores, tiene que haber una transición, no es fácil, los biocombustibles también tendrán su hueco y obviamente hay una oportunidad porque va a haber proyectos, o está habiendo ya proyectos, y las primeras fases son menores, pero obviamente van a ir creciendo. Hay planteamiento de segundas fases mucho mayores y realmente hay una oportunidad, ¿no? En todo este tipo de proyectos de transformación a biocombustible. Metemos aquí dentro de este grupo también la producción de metanol, ¿no? También creemos que el metanol, bueno, se está ahí un poco en la discusión entre, como decía en su día, el VHS y el beta, ¿no? ¿Qué es mejor para usar en barcos, si el amoníaco o el metanol? Pero bueno, realmente los dos tendrán cabida, todos tendrán su mercado, luego acabará ganando uno, pero bueno, eso lo dirá el tiempo, ¿no? Al final no se puede apostar tampoco por ninguno de ellos. Quiero resaltar que en el tema de captura de CO2, Duro Felguera tiene ya larga experiencia. En el año 2011
Ya se hicieron proyectos de captura de CO2, ahí estuvimos con UNOSA y se ha ejecutado la planta de captura. De momento era a nivel demostrativo en la planta de La Pereda, que hay una planta de captura de CO2 que la ejecutó Duro Felguera. Y más recientemente, digamos que se está ahora mismo en desarrollo, pues proyectos de producción de biocombustibles que estamos haciendo en Canadá, producción de metanol concretamente. Una solución, digamos, a una escala mediana, vamos a decir, no macroescala, sino un proyecto de tamaño mediano, con soluciones modulares de captura de CO2 y incluyendo la utilización y transformación a metanol. Son proyectos en los que está ejecutando Duro Felguera y que bueno, nos posiciona y nos abre un poco, nos da referencias y nos posiciona en este nuevo mercado que se nos viene, ¿no? Todo ello unido a nuestra experiencia industrial, ¿no? Y la capacidad también de ejecutar plantas modulares y de modularización en nuestros talleres. Dentro de las transformaciones, hemos comentado previamente, otra opción para el transporte exportación, pensando en que algunos países que se están planteando seriamente, que tienen, digamos, mucho recurso renovable, pero realmente no tienen la capacidad o la opción a tener ese uso, y realmente donde se prevé que va a haber un gran déficit de ese vector, el hidrógeno, pues obviamente va a ser en Europa y sitios como norte de Estados Unidos, Canadá, bueno, sitios donde realmente no tienen tantos recursos. Obviamente se plantea que va a haber unas líneas de transporte, de exportación, desde esos países, digamos, con mucha capacidad productiva, pero poco consumo, a los países que realmente tienen consumo y menor capacidad productiva, ¿no? Dentro de eso se hace necesario facilitar ese transporte de ese hidrógeno para la descarbonización, vía directa o vía vectores, y entre ellos pues, se plantea también el uso de líquidos orgánicos para el transporte. Experiencia también de Duro Felguera en hacer almacenamientos capaces de almacenar ese tipo digamos, de líquidos especiales, que en este caso es el dibenfiltolueno, que bueno, es un producto que ya se fabrica a escala industrial y que bueno, son típicos productos de almacenamiento que también ejecuta Duro Felguera, ¿no? Las plantas de generación, obviamente con gas, van a ir transformándose en un mundo descarbonizado, sustituyendo o incorporando primero el hidrógeno parcialmente para luego intentar llegar al 100% de hidrógeno y que puedan producir solo con hidrógeno en un mundo futuro, ¿no? Pero un primer paso con una reducción o con un porcentaje de hidrógeno. Obviamente todo eso va a llevar un revamp de todas las plantas. Tiene larga experiencia en haber ejecutado ciclos combinados, más de 22 gigavatios, como hemos comentado, y en España hay 26 gigas, que previsiblemente van a ir progresivamente haciendo reconversiones o adaptaciones para incorporar el hidrógeno y ir arrimándose a la descarbonización. También lo vemos como una clara oportunidad. Y obviamente luego en el mundo del refino, pues obviamente va a haber una tendencia a ir sustituyendo el hidrógeno gris por hidrógeno verde. Todo ello va a requerir una serie de inversiones y una serie de adaptaciones que también suponen una oportunidad. Y también pues, otros proyectos que todos estos centros productivos están proponiendo o están poniendo encima de la mesa para desarrollar, que básicamente va más orientado a la generación de e-fuels o proyectos alternativos, ¿no? Otras industrias, obviamente, cementeras y demás, pues también van a requerir descarbonizarse y obviamente, vía captura de CO2, producción de biocombustibles, van a tener que de alguna manera hacer inversiones para adaptarse a un mundo descarbonizado. Obviamente, ya vemos por en qué niveles están los precios del CO2, de la tasa de emisión de CO2 y los créditos de carbono, y obviamente la expectativa es que suban de forma muy importante en el futuro y obviamente hará que inversiones de este tipo sean necesarias o por lo menos convenientes, ¿no? Y habíamos dejado un poco atrás y yo no quiero dejar de remarcar que obviamente estamos en Asturias, la capacidad renovable de instalación de renovables es la que es, obviamente a nivel de solar está limitado, hidroeléctrica ya tenemos,
tenemos importantes centros de producción. Eólico hay, pero donde se puede, donde hay recurso, no donde queremos. Y obviamente la eólica marina y también no olvidar energías renovables alternativas como la ondimotriz, creemos que también puede ser una oportunidad y que va a tener un despliegue, especialmente en sitios como Asturias. Y todo ello genera una oportunidad de negocio a empresas como de ingeniería y construcción, y por los proyectos que se pueden plantear, y en sí es una oportunidad. También a nivel de I+D, ¿no? Creemos que todas estas energías alternativas a nivel de I+D también suponen una oportunidad. Aquí dentro de Asturias tenemos magníficos centros de I+D, las empresas apostamos por I+D, y yo creo que la colaboración entre empresas para cualquiera de estos desarrollos es muy importante, y ahí nos vemos, ¿no? Ahí vemos a empresas como Duro Figuera en este mundo hacia el hidrógeno y hacia la descarbonización. Nada más, no quiero extenderme más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. No puedo nada más que estar de acuerdo con tu intervención. Te compro alguna de tus apreciaciones, como son el tamaño de las plantas. Nosotros estamos participando en plantas del entorno desde los 10 megavatios hasta los cientos de megavatios, y evidentemente hay una falsa creencia de que las plantas de hidrógeno son contenedores como los que llevan los barcos. Eso sucede cuando estamos hablando de plantas de múltiplos de megavatio. Cuando hablamos de múltiplos de los 50 y de los 100 megavatios, hablamos de grandes plantas industriales, ya sin irnos al mundo del amoníaco, en el cual ya son pues plantas industriales como las que todos tenemos en la cabeza. Con lo cual, muchas gracias por tu intervención.